Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Queridos hermanos, los saludo con la paz del Señor en este nuevo video para este canal de los tiempos. En el corto mensaje que vamos a ver hoy tomaremos el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9. A partir del versículo 14 se narra la historia de un muchacho que estaba poseído por una entidad, por un espíritu malo, endemoniado decimos nosotros, que lo tiraba al fuego o al agua, lo maltrataba, es decir, lo poseía. Y los discípulos del Señor no pudieron echarlo fuera a ese espíritu. El Señor luego les explica a ellos que por qué no pudieron echarlo y por qué el Señor sí. Porque dijo el Señor que ese género no salía si no era con ayuno y oración. El Señor, cuando empezó su ministerio, había hecho 40 días de ayuno y oración allá en el desierto. Ellos todavía no han hecho su ayuno. Lo harían luego cuando comenzarían su ministerio apostólico. Por eso no pudieron en ese momento. Pero el padre de este muchacho estaba desesperado. Le pedía al Señor que lo ayude, por favor. Y el Señor le hizo, le dio ánimo de esta manera, en este versículo que voy a leer, en el capítulo 9, en el versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Eso le dijo el Señor. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Porque reconocía que estaba falto para creer. Él sabía que el Señor podía hacerlo, pero había algo que todavía no. Esta fe, ¿cómo la logramos? Leyendo la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, ves la obra del Señor, ves los milagros que ha hecho el Señor, el milagro que hicieron los apóstoles allá en el libro de Hechos de los Apóstoles. A ti sea la gloria, Padre. Tú crees, te empieza a infundir fe. El Señor lo hizo, los apóstoles lo hicieron. Oraron y recibieron su respuesta. Oraron y recibieron el socorro. Oraron y cambiaron las cosas. Porque la oración cambia las cosas, mueve la mano de Dios. Tenemos que hacer las diligencias, como dice la palabra. Pero sobre todas las cosas, mi hermano, tenemos que creer. Al que cree, todo es posible. Bendito es el nombre del Señor. Pero la fe es algo que debes ejercitar, hermano, día a día. Y no con las grandes cosas, no con una enfermedad, no con un cáncer, una diabetes, algo. Porque cuando te enfrentas a semejantes cosas y no estás entrenado, es como aquel que quiere pelear con un gigante y no puede. Porque el gigante lo vence. Pero si tú estás entrenado como David para vencer al gigante, aleluya, y como David crees y él estaba entrenado en la fe, porque él sabía que cuando venían los leones, aleluya, o los lobos, a comerse las ovejas que él tenía que cuidar, aleluya, él saltaba sobre aquellos leones y los despedazaba con sus manos, porque Dios le daba la fuerza y el poder, porque él creía que esos leones iban a ser destrozados en sus manos, y no dudaba en su corazón, y Dios lo hacía y Dios lo respaldaba. Y así, soldados entrenados que no podían ver a un hombre gigante, vieron como un muchachito entrenado en la fe, aleluya, con una onda, aleluya, lo mató de una pedrada, bendito el nombre de Dios.
sin tener espada en su mano, como dice la Biblia. Al que cree todo es posible, hermano querido. Tienes que creer, a veces hasta contra la naturaleza misma. Ante lo imposible tienes que creerlo. Para nosotros no se puede, pero para Dios sí. Y a veces el milagro no se hace porque Dios no quiera, sino porque yo no tuve la suficiente fe para creer que se podía hacer. Y a veces estorbamos al que cree. Y aquel hermano cree que esto va a ser posible y uno, con su torpe mente carnal, dice, no va a pasar nada, Dios no le va a hacer eso que pide. Mire, mi hermano, cuando uno piensa así, está estorbando. Peor cuando va a hablar, mira, no pidas cosas imposibles, eso era para antes. Mejor cállate, hermano, pégate una cachetada en la boca. Aleluya. No de todos es la fe, pero si mi hermano tiene la fe, seas tú, Señor, con él. Yo aparte, callo mi mente, no pienso. Para no estorbar. Porque cuando había que hacer milagro, el Señor a los que se reían, a los que no creían, afuera los sacaba. Ustedes no estorban. Para que el milagro sea hecho, solo estaban aquellos que pedían el milagro del Señor. Y el Señor lo hacía. Gloria a Dios. Y para confirmar esto, mi hermano, vamos a adelantarnos un par de páginas en este mismo Evangelio según San Marcos que estoy leyendo. En el capítulo 10, en el versículo 27, cuando le habla de los ricos y de las cosas que hay que hacer, entonces Jesús, mirando a sus discípulos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Aleluya. Porque aquellos discípulos, bendito el nombre de Jesús, no creían que hay que dejar riqueza y hay que dejar esto para entrar en el reino de los cielos. Y claro, pensaban, ¿quién va a poder ser salvo con semejantes condiciones? Y el Señor dijo, para ti, hombre o mujer, es imposible, pero para Dios es posible. Entonces, ¿qué es lo que falta? Mi parte. La parte de Dios ya está, Él lo va a hacer. Aleluya. Él quiere hacerlo. La voluntad de Dios, mi hermano, no es la muerte, sino el arrepentimiento. Él lo dijo, yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta. Aleluya. Y lo he visto, mi hermano, con mis propios ojos impíos. Gente pecadora que no conocía de Dios por ir a predicarle el evangelio. Se arrepintieron. Y ante el arrepentimiento vino el milagro y la sanidad de un hombre operado de diabetes que le cortaban un pie. Bendito el nombre de Dios. Y no sanaba aquella llaga, sanó en un día. Se cicatrizó la herida y él tenía diabetes. Y los médicos dijeron, tú ya no tienes diabetes. Aleluya, porque se arrepintió. Bendito es el nombre del Señor. Él se arrepintió de verdad. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios hace, genera fe y el Señor completa la obra. ¿Puedes creer? Aleluya. Ahí es donde nosotros tenemos que ser sinceros y ver cómo está mi fe. ¿Puedo creer? Estaré leyendo poco la palabra en una de esas, mi hermano. No tengo tiempo por mi trabajo, mis quehaceres. Tengo que dedicar más tiempo a leer la palabra. A ti sea la gloria, para que la palabra me alimente, para que la palabra me dé fe, para que yo pueda creer lo que Dios quiere hacer. Y creyendo, hermano, vamos a ver los milagros de la iglesia primitiva. Oh, qué hermoso sería vivir en aquellas épocas cuando había semejante hombres de Dios. Dios no ha cambiado. Aleluya. Dios es el mismo. Tenemos el mismo Cristo, el mismo Padre, el mismo Espíritu Santo. Aleluya. Pero habrá fe en la tierra cuando Cristo vuelva, y lo preguntaba. A ti sea la gloria, no dejes menguar tu fe, mi hermano. Sigue leyendo la palabra, aliméntate y ejercita la fe aún en las cositas pequeñitas, en cosas triviales. A mí me decían, soy loco, ¿cómo vas a poner la fe en esto? Yo pongo la fe en todo, que el Señor haga esto, que haga aquello, Padre, ayúdame en esto, en esto. Voy ejercitando mi fe y mi fe va creciendo, mi hermano. Y veo que Dios me responde en esto, me responde en esto, me responde en esto, me responde en esto. Cosas pequeñas. Cuando llegue lo grande, estás entrenado. Yo creo que Cristo lo va a hacer y lo hace. Aleluya. Y te libera, te sana, hace el milagro, cambia las cosas.
te libera, aleluya, de aquella situación comprometida, que no se puede, pero Dios puede. Que Dios te bendiga, querido hermano. Aleluya. Te infunda fe a través de este pequeño mensaje y puedas verla en tu vida, en las obras de nuestro Señor Jesucristo, en ti. No va a haber mayor gozo para mi corazón que se ha hecho. Será hasta el próximo video, si Dios así me lo permite. Amén. Es incomparable su amistad.